Gracias Amílcar, gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, gracias a aquellos que están con la cámara encendida, que puedo verlos, y otros que no lo están, pero bueno, puedo ver sus nombres. Ahí he visto varios amigos ahí de Punta Alta, que bueno, hemos compartido tiempo juntos en aquellos años cuando vivía por allá en la zona, en Bahía Blanca, y de hecho vi ahí a uno de mis profesores en los inicios de lo que es la vida del seminario ahí, así que al profe Luis, gracias por acompañarnos en esta tarde. Como decía Amílcar, lo que vamos a compartir, voy a tratar de compartir lo que traté de hacer es simplificar un poco y tomar aquellas cosas más importantes de el trabajo de la disertación doctoral. Una disertación doctoral, bueno, lleva mucho trabajo, mucha consulta de bibliografía, así que lo que voy a tratar de hacer en unos quizá 20 minutos es resumir un poco este tema a partir de lo investigado. Y como dijo bien Amílcar, luego vamos a abrir un espacio de preguntas. Y yo le animo a que si usted le van surgiendo preguntas, que vaya escribiéndolas en algún lugar, ahí mismo en el Slido o en un papel y luego lo pasa a Slido, como sea, para que no se le olvide esas preguntas que por ahí surgen en la exposición y luego trataremos de responderla. Eh, Ahí Amílcar está poniendo dónde hacer la pregunta, la puede hacer inmediatamente mientras yo voy hablando, le surge una pregunta, la hace ahí. Como decía un profesor, no existen preguntas fáciles, cualquier duda que usted tenga, la plantea, no existen las preguntas absurdas, todas las preguntas son buenas porque nos llevan a pensar y a pensar juntos alguna posible respuesta. Voy a compartir pantalla entonces para comenzar. Bien, ahí estamos. Entonces, el tema que solo, Amílcar, si me podés decir ahí, desmutear y decir si va corriendo la presentación. Perfecto, perfecto. Bien, el tema que nos ocupa entonces en esta noche, en esta charla de Ignovo, es puentes de diálogo entre la teología y la cultura actual. Esto es el tema que estaremos desarrollando en estos minutos. Eh, Cuando hablamos de la cultura latinoamericana, posiblemente es un tema demasiado amplio tratar de pensar en la cultura latinoamericana, primero porque es una región muy amplia, pero además de ser una región amplia, extensa territorialmente, también es una región eh, signada por la multiculturalidad y también el carácter multiétnico que tiene esta región. Por supuesto que todas las regiones sucede algo parecido, pero América Latina es muy particular, es diversa, es plural y es dinámica. Esta cultura de la región está cambiando continuamente. Yo iba a poner solamente la cultura argentina, pero en la disertación doctoral trabajé lo que es la cultura latinoamericana y pensé dejarlo porque posiblemente entre nosotros haya algún participante que no necesariamente sea de Argentina y me gustaría involucrarlo, pero también involucrarlo para pensar juntos en la cultura de la zona, de la región, del país, de la localidad en la cual nos movemos. Menciono en la presentación y también, por supuesto, en la disertación, que América Latina
cada rincón de América Latina, pero América Latina está cruzada por distintos ejes. Por un lado, patrones que todavía se pueden ver, patrones culturales premodernos en algunos lugares, resabios, por supuesto, de la modernidad, pero ya se puede ver, y esto cuando digo ya, no lo estoy diciendo desde ahora, se puede ver en los últimos 20 o 30 años, pero cada vez más acentuado y más marcado, los patrones posmodernos, un posmodernismo, una filosofía, un pensamiento filosófico de la posmodernidad que está de alguna manera absorbiendo aquellos patrones que traíamos en los tiempos anteriores. Esto se evidencia claramente entre la sociedad más joven y en los grandes conglomerados humanos, en las grandes ciudades, en las capitales y grandes ciudades, esto se hace más notorio. Cuando hablamos de la cultura premoderna o la cultura moderna, lo que estamos hablando es que en la cultura actual todavía existen resabios de la cultura premoderna, una cultura premoderna mayormente teocéntrica, es decir, Dios era el centro de la sociedad, el motor del ser humano. Por lo tanto, la sociedad y, por supuesto, la vida de la sociedad descansaba sobre los postulados de la tradición y la religión. Eso es lo que era la cultura premoderna. Esa cultura premoderna no ha pasado totalmente. Todavía lo que estoy mencionando es que podemos en algunos lugares, en algunos círculos, en algunos momentos, todavía ver que existe algunos rasgos de esa cultura premoderna, un teocentrismo, una idea de que Dios es el motor del ser humano, el que mueve los hilos de mi vida, y por lo tanto entonces todo gira alrededor de Dios. Esa cultura premoderna dio lugar a lo que fue la cultura moderna con la revolución industrial y todo lo demás. Viene entonces lo que se llama la idea del hombre moderno o del ser humano moderno, el ideal, el superhombre o el ideal del ser humano de la modernidad, donde se desplaza a Dios del centro y en su lugar se coloca al hombre. Por eso es el antropocentrismo. Deja de ser teocéntrico y pasa a ser un sentido de que todo gira alrededor del ser humano. Aquí lo que va a converger son las ideas del progreso y, por supuesto, la suma confianza en la razón humana. Si vemos la cultura de nuestro tiempo actual, en nuestra ciudad, en nuestro lugar donde nosotros nos movemos, podemos ver que, por supuesto, hay todavía resabios de la cultura moderna. Todavía existe un influjo fuerte de la cultura moderna. Pero lo cierto es que la cultura posmoderna que estamos viviendo en la actualidad ha absorbido estas dos, ha absorbido por un lado la cultura moderna y ha absorbido la cultura premoderna. Reitero, en algunos lugares o quizás en algunos círculos todavía se puede ver más claramente resabios de la cultura premoderna, resabios de la cultura moderna y un posmodernismo que ya está tomando auge, que está tomando protagonismo. En algunos otros lugares o en algunos otros espacios, sobre todo otra vez en la sociedad más joven y en los grandes conglomerados urbanos, en las grandes ciudades, esos resabios de la cultura premoderna y la cultura moderna van de alguna manera menguando. Y por supuesto, quien toma protagonismo pleno es la cultura posmoderna. Una cultura posmoderna donde, vamos a entrar en eso en unos pocos minutos, pero una cultura posmoderna donde quizá la característica principal tenga que ver con la debilidad del ser humano, propiciada por una plena desconfianza en la razón. Note usted que el ser humano sigue estando en el centro, pero ya no con esta idea de progreso y ya no con esta idea de la confianza en la razón,
sino ahora con un ser humano que es consciente de su vulnerabilidad, es consciente de su debilidad. En muchos casos no solo es consciente, sino también hasta de alguna manera se siente orgulloso de esa debilidad. Y un ser humano que ha perdido plena desconfianza en la razón. Y por supuesto, a través de los medios de comunicación, lo que ha llegado es que el futuro es hoy. Es decir, el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Y lo que vale es el día de hoy. Veamos algunos rasgos distintivos de la sociedad actual. Y yo quiero que usted vaya pensando en su propio círculo de amigos, en su propio círculo de trabajo, en su propio círculo de iglesia, en su propio círculo donde usted se mueve. Los rasgos distintivos de la sociedad actual: un sentido de individualismo marcado por un proceso de personalización. Este sentido de individualismo, es cierto, venía desde la modernidad, ¿eh? El ser humano en la modernidad es un ser humano encantado con el individualismo. ¿Individualismo en qué sentido? En un sentido de la liberación, de los patrones religiosos, la liberación de ese teocentrismo y la liberación de todo lo que tenga que ver con la tradición. Ese es el ser humano de la humanidad, perdón, de la modernidad. Pensando en el desarrollo, hasta dónde puede llegar el hombre, no tiene techo. Pero en el posmodernismo, este sentido de individualismo se profundiza en un proceso de personalización. ¿Qué significa esto? Cada ser humano busca su propia identidad personal. Esto es importante. Cada uno, cada ser humano, cada joven, cada persona en este tiempo, otra vez, guiado por esta filosofía de la posmodernidad, está pensando y está buscando su propia identidad. ¿Quién soy? ¿Quién verdaderamente soy? ¿O quién quiero ser? Por supuesto, hay un abandono del tipo mimético para ser él mismo o distinto y singular. Cuando hablamos de mimético es decir, yo no me quiero parecer a nadie, algo que por ahí se veía en el modernismo. El ser humano quería parecerse al otro. Hoy hay un abandono de este tipo mimético. Cada uno quiere ser el mismo. Yo quiero ser yo mismo y quiero que me conozcan por ser yo mismo. Y si soy distinto al otro, incluso eso habla bien de mí. ¿eh? Esto es un elemento muy interesante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo en Argentina particularmente, con la figura de los outsiders. Esta figura del el outsider en la política es esta figura de también aquel que es distinto, aquel que no se mimetiza con el resto que son iguales a él. Este es distinto, este no se parece a los otros, este se peina distinto, este actúa distinto, este habla distinto. Este es un poco la búsqueda de esta identidad personal que la sociedad en este tiempo está buscando. Y ojo que el mundo político no lo vio venir, no lo ve venir, este resurgimiento de los outsiders. ¿eh? Pero ojo porque este movimiento de los outsiders también se ve en el mundo de los negocios, en los empresarios jóvenes que están triunfando. Bueno, algunos de ellos se han tenido que ir del país por situaciones económicas, financieras, políticas, pero outsider también del mundo no solo de la política, también del mundo de los negocios. Y ojo porque también están los outsiders del mundo religioso, los que no se parecen a los demás, ¿eh? Los que son distintos, los que son singulares. Esta búsqueda de la singularidad, esta búsqueda de la identidad personal es propia de este tiempo, es propia del posmodernismo. Una conciencia social mediante colectivos humanos con intereses comunes. Cuando hablamos de una conciencia social, no estamos hablando de alguien una institución
que me lleva a tener una conciencia social. Lo que estamos hablando acá es de una solidaridad asociada a intereses comunes. Es decir, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto basta para ponernos de acuerdo? Un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Instagram, una cadena en alguna de las redes sociales, mostrando una necesidad. Esa necesidad me conmueve, me mueve y me lleva a movilizarme como y ser parte de un colectivo que no se institucionaliza, un colectivo que no toma nombre, que no toma partido, es un colectivo humano. Este es otra vez un rasgo característico de esta época. La lucha por los derechos individuales, la libertad de expresión, la desacralización de la educación discursiva, el culto a la personalidad y el rechazo de poderes absolutos. Y por último, en estos rasgos distintivos, tratando de pensar en rasgos distintivos, el sentido de la realidad en un continuo hiperpresente, es decir, vivimos en un hiperpresente. El presente no es necesariamente dentro de 5 minutos, el presente es ahora y es más. Ya pasó el presente porque el presente, el minuto que pasó ya está en el pasado. El presente es momentáneo, inmediato. Por eso es que causa tanto estrés el tema hoy en día de los mensajes por WhatsApp. Cuando alguien le manda un mensaje, uno dice, mira, te escribí y no me contestaste. Dice, mira, la verdad que no lo vi, no vi el mensaje. Pará, a ver, déjame ver. Y cuando miro, el mensaje tiene apenas un minuto, minuto y medio. Pero para él, esa persona, ese minuto y medio está en el pasado. El presente es, contestame ya, porque te estoy escribiendo, te estoy mandando un mensaje. El futuro es hoy, no existe un mañana. Otra vez, rasgo distintivo de la sociedad actual que se ve mucho más marcado en la juventud, pero también se ve hoy en día en los grandes conglomerados humanos. Ahora, señales de posmodernismo en la sociedad actual. En primer lugar, lo que tenemos es el fin de la historia única. Lo que tenemos que entender es que lo que hizo la posmodernidad, o lo que llevó a la posmodernidad, o esta idea del posmodernismo, es que le ha puesto fin a la historia única. Ustedes habrán escuchado por allí el fin de los metarrelatos. Cuando hablamos el fin de el conocimiento objetivo. Otra vez, la razón ha perdido la confianza. Hoy la confianza no está puesta en la razón, hoy la confianza está puesta más en la experiencia, no en la experiencia tuya, sino en mi propia experiencia, porque yo estoy en busca de mi propia personalidad, de mi propia identidad, por lo tanto yo estoy en busca de mi propia experiencia. Es mi propia experiencia la que vale. Ahora, el fin de la historia única significa que la historia hoy es flexible y diversa. Solo hay imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante tomarlo en cuenta porque nuestro discurso, nuestro mensaje cristiano, la teología, descansa mucho sobre una historia única. Descansa sobre el Jesús histórico. Descansa sobre aquel Jesús que nació, que vivió, murió y resucitó. Ahora, el posmodernismo va a decir, esa historia es una historia contada desde un punto de vista, no es toda la historia. Entonces, el posmodernismo, señales del posmodernismo, en la sociedad actual es el fin de la historia única. Hay muchas voces acerca de la historia, por lo tanto, esa historia es relativa. En segundo lugar, la difusión masiva del pensamiento y la comunicación de los acontecimientos en tiempo real resultan en la pluralización. Es decir, hoy en día el pensamiento plural. ¿Por qué un pensamiento plural? Bueno, porque hoy tenemos acceso a pensamientos de distintas personas, de distintos lugares, de distintas edades, de distintos espacios. Por lo tanto, hoy hay una democratización de la palabra. Cualquier persona toma sus redes sociales y hace escuchar su voz. En la modernidad, no, eran aquellos que tenían el mando, aquellos que tenían el poder, el que tenía la información tenía el poder. Hoy la información la tiene todo el mundo, por lo tanto, el poder se concentra en cada una de las personas que recibe o que propone su información. Yo te
te tiro una noticia, te tiro una idea y luego si querés saber más me tenés que seguir. Tenés que ver más de lo que, tenés que consumir mi idea, tenés que consumir mi pensamiento. Esto es propio otra vez de la sociedad o del posmodernismo en el que vivimos. Te tiro una frase, te tiro un video corto de 30 segundos y te digo, si querés saber más, visita mi canal de YouTube, si querés saber más, visita mis redes sociales, si querés saber más sobre esto, seguime. Y si me seguís, entonces yo te voy compartiendo ese conocimiento. De cierta manera, yo termino teniendo poder sobre tu vida si me seguís. Entonces, el poder se ha democratizado. Cada persona tiene su propio poder, sus propios seguidores y va difundiendo masivamente su pensamiento. En tercer lugar, el fracaso del super ser humano moderno dio como resultado el ser humano posmoderno que es caracterizado por su vulnerabilidad. El ser humano se construye en un mundo en estado de liquidez. Ustedes habrán escuchado o leído quizás al escritor Zygmunt Bauman, que es posmodernista, por supuesto, filósofo, que él trabaja mucho el tema de el mundo líquido, y él habla de este mundo líquido que está construyendo, totalmente contrario a lo sólido. Es un mundo que está cambiando. Y cambia otra vez, dependiendo de tu mirada, de mi experiencia, de tu experiencia. Cambia de acuerdo a mi pensamiento, tu pensamiento. Es un mundo totalmente líquido. Bien, quiero llamar la atención a dos filósofos, que lo hice en mi tesis, investigué a dos filósofos. Por un lado, al italiano Gianni Vattimo, recientemente fallecido en el mes de octubre. Gianni Vattimo es el padre del pensamiento débil, y lo investigué y lo traigo a colación precisamente por esta idea de la debilidad, porque pienso que en este punto de la debilidad es donde podemos encontrar pistas para el diálogo entre la teología y la cultura actual. Por lo tanto, lo que traigo entonces hoy ante ustedes esta idea de pistas para el diálogo entre la teología, entre el pensamiento cristiano, entre la idea de Dios, entre el mensaje de un Dios vivo, un Dios real, un Dios presente, un Dios eh, que está dispuesto a redimir, un Dios que entregó a su propio Hijo para que este Hijo muriera en la cruz, resucitara y sea la esperanza y la salvación del ser humano, encuentra cabida en esta idea del pensamiento débil trabajado por un filósofo posmoderno como Gianni Vattimo. Él es el padre del pensamiento débil y claro, él dice, cuando nosotros quitamos de lado la historia única, cuando nosotros decimos, bueno, esa historia es tuya, yo tengo mi propia historia, entonces el pensamiento se va debilitando, porque ya no tenemos un solo pensamiento, sino ahora tenemos una pluralidad de pensamientos. Entonces, cada uno de esos pensamientos es un pensamiento débil. Por supuesto que él está en contra de la idea de la sumatoria de pensamiento. No es que el pensamiento tuyo, el mío y del otro, sumado los tres, nos da el gran pensamiento. Por supuesto que no es así, porque son pensamientos individuales que no permite la sumatoria. Son pensamientos, son ideas, son construcciones de la realidad totalmente individuales. Así que lo que él trabaja es esta idea del pensamiento débil, liberado de todos los fundamentos de lo absoluto. No hay nadie quien pueda decir, esto es real, esto es verdad. Ahora, Gianni Vattimo trabaja esta idea de la debilidad de Dios basada en la encarnación de Jesucristo. Es muy interesante notar que los filósofos posmodernos o el posmodernismo admite la idea de un Dios, la idea de Dios, la idea de Jesucristo. Y admite la posibilidad no solo de la existencia de Dios, sino que, por supuesto, encuentra totalmente inútil aquel pensamiento que intenta rechazar la existencia de Dios. Está por esta idea del pensamiento débil. Si yo digo que Dios existe, ¿quién eres tú para decir que lo que yo digo no es verdad? Si yo digo que Dios existe, entonces mi pensamiento es verdad.
Ahora, eso significa que estoy dialogando con una persona que también me va a decir que Dios no existe y precisamente para él eso va a ser su verdad. Entonces, lo que presenta Gianni Bátimo es la debilidad de Dios basada en la encarnación de Jesucristo. Él ha escrito bastantes libros, pero en sus libros, vez tras vez, viene a ese punto, es decir, en Dios, en la encarnación de Jesucristo, tenemos esta idea de Dios se rebajó, Dios se hizo hombre, Dios se debilitó a sí mismo. Y ese es el Dios que nos invita a conocer. Este es el Dios de la posmodernidad, un Dios debilitado por medio de la encarnación de Jesucristo. Asimismo, el posmodernismo nos lleva a un retorno a la religión, pero escucha, una religión débil, no a una religión fuerte, institucionalizada, no necesariamente a una religión que tiene sus fundamentos, sino a una religión que es débil, una religión que se está construyendo, una nueva religión. El segundo pensador es John Caputo. Este es un filósofo y teólogo norteamericano, que él toma las ideas de Bátimo, del pensamiento débil, y la transpone o la lleva a lo que es la teología débil. Para él, la teología débil es la teología del acontecimiento. Esto para aquellos que han estudiado teología resulta una incongruencia, porque la teología es fuerte, es decir, la teología tiene su fundamento. La teología tiene fundamentos sólidos, una historia, una rica historia, se basa en la historia. Ahora le quitamos la historia y la teología entonces queda en un espacio de debilidad. Y esto es lo que dice John Caputo entonces. La teología débil es una teología del acontecimiento, una teología sin historia, una teología sin el ropaje de las teologías predecesoras. Una teología sin teología, en cierto sentido. Un pensar de Dios sin el pensamiento de aquellos que nos antecedieron. Esa es un poco la idea. La debilidad de Dios para John Caputo no va a estar tanto en la encarnación de Jesucristo, sino en la muerte de Jesucristo. Pero escuche bien esto, en la muerte de Jesucristo como un acto libre de identificación con la humanidad. Es decir, Jesucristo quiso identificarse con nosotros y por eso es que murió. Por supuesto, deja de lado el tema del pecado, lo vamos a ver ahora en unos minutos. Ahora, lo que hace John Caputo, al igual que Bátimo, es una invitación al retorno a una religión sin religión, profundamente contingente, es decir, una religión que está cambiando continuamente y libre de fundamentalismos. Escuche bien, porque quizá a usted no le hace mucho sentido esto, pero si usted está trabajando con jóvenes, sobre todo jóvenes que no tienen un trasfondo cristiano, pero aún los que vienen de un trasfondo cristiano, ya comienza a verse en ellos este rasgo de me asocio con aquellos conceptos de debilidad. Es decir, si veo a un amigo sufriendo, si veo a un compañero de colegio sufriendo, si veo a una causa justa en las redes sociales, me asocio. No importa de quién sea, no importa de qué religión sea, no importa de qué equipo de fútbol sea, no importa de qué partido sea, no importa. Lo que me asocio es con este sentido de solidaridad. El otro sufriendo, yo quiero estar cerca, yo quiero ayudar. Esa invitación a participar no necesariamente viene de una institución, esa invitación a participar en la solidaridad, ayudando al otro, viene de otro, de los pares, viene de aquel que es igual a mí y me lleva entonces a querer asociarme a su necesidad. En cuanto a la fe, existe esta idea de yo quiero experimentar mi propia fe, yo quiero experimentar a Dios, yo quiero experimentar mi propia religión. Yo quiero tener derechos, así como vos tenés derechos, también yo quiero tener derechos en mi creencia, en mi fe. Y hay un retorno a la religión. Hoy la gente joven mayormente o en el posmodernismo, no hay ningún tipo de rechazo hacia la idea de Dios. Lo que hay rechazo es hacia la idea de un Dios fuerte, es decir, de un Dios fundamentalista, de un Dios que dice, así es Dios como yo te lo presento y vos tenés que creer en ese Dios como yo te lo presento. A eso hay rechazo, pero no hay rechazo a la idea de Dios, de un Dios
que quiere revelarse, a un Dios que quiere que lo experimentes. En eso hay apertura desde el posmodernismo y por eso trabajo pistas para el diálogo entre la cultura y la teología. Rápidamente, ¿cuáles son las pistas? Bueno, en la debilidad de Dios, por supuesto, nosotros tenemos varios pasajes, pero el pasaje central, Filipenses capítulo 2, Cristo Jesús se hizo semejante a los hombres, se encarnó, tomó forma de hombre, se debilitó, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se asemejó a los hombres, se hizo hombre, tomó condición de hombre. Esta idea de la encarnación de Jesucristo, trabajada como la debilidad de Dios por el posmodernismo o por el pensamiento filosófico posmoderno, encuentra una pista en la encarnación de Jesucristo revelada en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, aquí tenemos un puente de diálogo con la cultura contemporánea. Hablemos del Dios que se hizo hombre. Hablemos de Jesucristo como el hombre, como aquel el que se hizo hombre y que estuvo entre nosotros y vivió entre nosotros y nos enseñó cómo es la vida. Por supuesto que el hecho de este debilitamiento de Dios nos va a llevar también a presentar la muerte de Jesucristo. A diferencia del posmodernismo, una muerte que no es por identificación con el ser humano, sino una muerte que es por causa del pecado del ser humano. Ahí es donde va a desatar posiblemente un primer problema. Es decir, no, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios muere por causa del pecado? Pero sí encontramos un puente de diálogo en la encarnación de Jesucristo y en la muerte de Jesucristo, en esta idea de este Dios que se debilitó, se autodebilitó para amarnos y para llevarnos a la vida plena, la vida abundante. Este es un punto o es un puente importante que podemos cruzar entre la teología y la cultura actual. El segundo, esta idea de la debilidad humana, este reconocimiento de la vulnerabilidad humana que coincide con la antropología bíblica. Cientos de pasajes en el texto bíblico que nos hablan de que el ser humano es vulnerable, es débil por causa del pecado, pero también es débil porque en su condición humana es débil. Y ahí hay algunos pasajes que cito para que podamos pensar en esto, en esta idea de la debilidad humana como un puente entre la teología y la cultura. Pablo diría, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Esta idea otra vez de debilidad es parte de la antropología bíblica. Vuelvo a esto, porque otra vez la teología moderna lo que de alguna manera llevó es al extremo de que el ser humano redimido es un ser humano, otra vez, es un ser humano poderoso, es un ser humano fuerte. En el posmodernismo, esta idea del ser humano fuerte, del ser humano que todo lo puede, del ser humano que con Dios puede enfrentar montañas y puede derribar todo lo que está enfrente, en el posmodernismo, esa idea de ese ser humano fuerte, poderoso, queda otra vez fuera de la identidad del ser humano posmoderno. No digo que tenemos que cambiar la idea del ser humano que traíamos, lo que sí digo es que debemos revisar la teología aplicada para llevarnos a esa figura de ese ser humano poderoso, fuerte, ese líder, ejemplar, modelo. Eh, lo que hoy el pensamiento posmoderno, filosófico posmoderno, lo que no está poniendo el énfasis en ese liderazgo fuerte, está poniendo el énfasis incluso en la debilidad. Solo para muestra un botón, como dice el dicho, de lo que fue el discurso presidencial, el último. Cuando los medios hablaban del débil y del fuerte.
quién fue débil y quién fue fuerte. Y luego vimos el resultado de las elecciones, que aquel que fue caracterizado como fuerte no fue el ganador, sino que el débil fue precisamente el ganador. Otra vez, ecos del posmodernismo en el mundo de la política. La teología en diálogo con el pensamiento filosófico posmoderno, este retorno a la teología y a la nueva religión, este retorno a conocer a Dios de una manera que quizá no lo hemos conocido. Este retorno a experimentar a Dios de una manera que quizá no lo hemos experimentado. Este es, otra vez, el influjo del pensamiento posmoderno. Bueno, ahí le dejo 1 Corintios capítulo 2. ¿Cuánto nos cuesta en muchas ocasiones quitarnos el ropaje que traemos de nuestras experiencias anteriores, nuestro ropaje de teologías anteriores, nuestro ropaje de tradiciones eclesiásticas? El pensamiento filosófico posmoderno nos lleva de alguna manera a desnudarnos para volver a cubrirnos con un nuevo entendimiento, una nueva experiencia de Dios. Hacia eso nos empuja. Presento aquí el paradigma de Pablo en Atenas. El apóstol Pablo en Atenas compartió su enseñanza, predicó, hizo teología en la sinagoga, en un ambiente religioso, en el ágora, que era el ambiente más popular de Atenas, el mercado central. Allí Pablo se encuentra con los filósofos griegos de su época, y en el Areópago, cuando Pablo es llevado precisamente por los filósofos griegos que estaban en el ágora o en el mercado central, es llevado a lo que es el Concilio Político y Social de Atenas, el reducto de la alta academia, para compartir allí la enseñanza sobre sus dioses. Es decir, lo toman los epicúreos y estoicos, que eran filósofos de la época del primer siglo, provenientes de dos escuelas, de la escuela de Epicuro y de la escuela de Zenón, dos escuelas filosóficas contrapuestas entre sí, dos escuelas que hay pensamientos antagónicos. Lo escuchan a Pablo y cuando escuchan hablar de Jesús y de la resurrección, confunden esta idea y piensan que Pablo está hablando de dos dioses, que está hablando de Jesús y de resurrección como otro Dios. Y entonces lo llevan al Areópago para que presente la realidad o la verdad acerca de sus dioses. Y Pablo aprovecha ese momento para presentar uno de los discursos más extraordinarios que tenemos en el libro de los Hechos. Un discurso maravilloso donde Pablo toma el lugar de un filósofo griego y transmite la enseñanza acerca de Dios. La estructura del discurso, la elección deliberada de términos característicos de la filosofía helenística. Usted podrá notar que Pablo utiliza palabras como mundo, descendencia, divinidad, que eran palabras, términos muy característicos de la filosofía griega. Invoca los dichos de sus poetas, cita a los poetas griegos. Todo esto evidencia el esfuerzo de Pablo por encontrar puentes de encuentro entre su enseñanza y la de su auditorio pagano. Es interesante que Pablo construye puentes para hablar con la filosofía de su época. Esta construcción de puentes es lo que tenemos que hacer hoy. Esta construcción de puentes es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Comenzar a construir puentes con nuestra juventud, con la gente que nos rodea, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en mi casa, en mi familia. Construir puentes para poder compartir la verdad acerca de Dios a un pensamiento filosófico dominante como lo es hoy el posmodernismo. En Hechos 17, Pablo entonces evoca un discurso que denota cuidado, habilidad retórica para establecer una relación con su audiencia.
Ahora, su discurso es constructivo porque va presentando, yo le animo a que usted luego lea Hechos 17, va presentando al Dios verdadero, como que lo va desvistiendo y lo va revelando poco a poco. Y lo hace a través de, utilizando el pensamiento filosófico griego, utilizando los términos conocidos por el mundo griego, utilizando los poetas mismos griegos, va revelando a ese Dios verdadero. Lo hace de una manera constructiva, pero también lo hace de una manera correctiva. Es decir, cuando tiene que corregir, corrige. Por eso digo allí que Pablo no diluye el Evangelio para hacerlo más aceptable. Tampoco nosotros debemos hacerlo hoy en día. No nos está permitido diluir el Evangelio. Lo que sí tenemos que hacer es transmitir el Evangelio conociendo el pensamiento filosófico de nuestra época y tendiendo esos puentes que precisamente abren la posibilidad para mostrar a ese Dios verdadero que quiere revelarse a la humanidad de todos los tiempos. Voy terminando con esto porque los lugares de la teología hoy, así como Pablo enfrentó o utilizó espacios en Atenas del primer siglo, el ámbito religioso, el ámbito popular y social, y el ámbito filosófico, académico, político y social, también estos tres son ámbitos o lugares que la teología tiene que decir presente hoy en día. En primer lugar, el ámbito religioso. Y aquí yo digo, debemos promover el diálogo interreligioso entre diferentes interlocutores. Pienso, queridos hermanos, queridas hermanas, líderes, pastores de iglesia, pastores de jóvenes, que debemos promover el diálogo incluso entre nuestros jóvenes. Creo que mucho de lo que hoy se sigue dando en la iglesia sigue este patrón discursivo que estoy usando yo hoy en este momento, que es contraépoca. Es un modelo discursivo. Yo te doy un discurso, vos tenés que creerlo. Ahora, lo que debemos, creo yo, hacer en este tiempo donde la gente quiere escuchar, pero también quiere ser escuchada, es promover el diálogo, abrirnos al diálogo, sin temor. Abrirnos al diálogo para escuchar lo que el otro está creyendo, sin temor. Sin temor a que el pensamiento del otro pueda cambiar el mío, posiblemente lo modifique. No necesariamente lo cambie, no necesariamente lo pierda mi pensamiento, quizá modifique una perspectiva de ese pensamiento. Por lo tanto, el ámbito religioso, la teología debe hacerse presente hoy promoviendo el diálogo. Necesitamos abrir diálogo en nuestras propias comunidades de fe y también con otras comunidades de fe, incluso con religiones totalmente distintas a las nuestras. Debemos abrirnos al diálogo. En segundo lugar, el ámbito popular y social. Hoy el ámbito popular y social podrían ser o son los medios masivos de comunicación. Ese es el mercado, ahí es donde la gente va y compra, en la internet. Ahí es donde la gente va, compra, ve hacia dónde me puedo ir de vacaciones, qué compro, qué pensamiento compro, qué idea compro, qué artículo para el hogar compro, qué vacaciones me tomo. Es decir, ese es el mercado. Antes íbamos al mercado, a la plaza central, al parque, a encontrarnos con nuestros amigos. Hoy vamos a las redes, hoy vamos a los medios masivos de comunicación, mayormente las redes, para comunicarnos, y ese es el lugar de encuentro. Y allí es donde la teología debe hacerse presente. La teología en el ámbito del saber humano. Esta es una deuda que tiene la teología, al menos la teología evangélica, con el mundo de la literatura y la alta academia, en los ámbitos de transformación social. Allí debe estar la teología. ¿Cuáles son los valores de Dios que deben ser parte de la sociedad en este tiempo? Termino. El discurso de Pablo en el Areópago ateniense aporta lecciones muy valiosas en cuanto a la forma de dialogar con la filosofía posmoderna que guía la cultura latinoamericana contemporánea. Si bien el mensaje del Evangelio debe contextualizarse sin perder su contenido esencial y abrirse a un continuo diálogo franco y abierto con todos sus interlocutores, también debe transmitirse por todos los canales de expresión humana: arte, humor, destreza corporal, escenarios lúdicos.
Y por medio de canales de comunicación existentes como la tecnología, las redes sociales, los medios escritos, diferentes estilos literarios, audio, video, teatro, cine, buscando siempre los puntos de conexión intrínsecos con la sociedad. Hoy la teología, el teólogo, el creyente que quiere ser escuchado, el creyente que pretende ser escuchado con el mensaje que trae acerca de Dios, tiene primero que demostrar la capacidad de escuchar. Primero tiene que demostrar que tiene capacidad de escuchar al otro. Porque entonces cuando escucha al otro, entonces ahí es donde tiene de alguna manera ganado el permiso o su derecho de también expresar su pensamiento. Subrayo, una teología mundana. Una teología mundana es aquella que habla las maravillas de Dios en lenguaje humano, a todos los humanos y mediante todos los medios humanos disponibles. Así como Dios se encarnó en Jesucristo, creo que la teología en este tiempo tiene una tarea por delante. Y esa tarea de la teología, esa tarea de la iglesia, esa tarea de los creyentes con un mensaje para la humanidad, esa tarea es hacerse también humano, mundanalizarse, escuchando al otro, para luego tener entonces el privilegio de poder hablar la verdad de Dios en los tonos y lenguajes del ser humano en este tiempo. Muchas gracias por su atención. El tiempo de preguntas está abierto. Carlos, excelente, muchísimas gracias por la excelente exposición que acabaste de hacer. Por supuesto que no alcanzaría una hora para tanto contenido, y soy un testigo de todo lo que te ha costado esta tesis, así que te felicitamos. Por esto es un avance para FIET, para Ignovo y también para Argentina y también para Latinoamérica. No hay muchos doctores en teología en Latinoamérica, así que te felicitamos y gracias por la generosidad de compartirlo hoy. Ahí les acabo de compartir entonces la forma de hacer su pregunta, ¿sí? Recuerden que ustedes no solo puedan hacer su pregunta, sino también poner me gusta. Bien, le vamos a dar un ratito para que puedan releer las preguntas y dar me gusta. Ya hay varias preguntas, hay 9. No veo interacción. Está bueno que le den me gusta porque así podemos ordenarlas según el interés de ustedes, ¿sí? Si no, voy a seleccionar algunas y voy a hacer yo acá no va a haber democracia. No, va a ser, vamos a ir a la vieja usanza, ¿no? El dedo del maestro y se acabó. Así que le damos ahí un ratito. Aprovecho estos segundos para recordarte un par de anuncios. Recuerda visitar ignovo.org, ¿sí? Es la manera en la cual nosotros ahí vamos compartiendo diferentes las charlas, los cursos, también el Instagram, ¿sí? El Instagram nuestro, que es Centro Ignovo, ahí vamos subiendo reels y publicidades. Desde la web de Ignovo vas a poder acceder al canal de Telegram donde subimos información. Y tenemos las próximas 2 charlas, ¿sí? El próximo jueves, nuestros amigos de Córdoba van a hablar de la Casa Gurfel, Tania Di Paolo es una joven que está haciendo un trabajo extraordinario allí, afectando a más de 700 universitarios. Y luego el lunes 4 de diciembre, charla gratuita también con Pablo Bustelo. Vamos a estar dando una interpretación de los datos del último informe sobre suicidio, que ustedes saben que uno de los ejes es fuerte la actualización pastoral de temas de actualidad, como este que acaba de decir Carlos y a explicar Carlos. También los temas de liderazgo, salud integral es otro de los temas fuertes que nosotros tenemos. Bien, vamos a proyectar las preguntas. Gracias a todos por participar y compartir sobre este tema. Muy bien, hicieron el trabajo, se ve que llegó el mensaje
Y en la charla de Carlos democratizamos un poco la charla. ¿Qué características tiene que tener el pastor para impactar a esta cultura? Te hago las dos preguntas primeras en una. Por un lado, ¿qué características tiene que tener el pastor? Y por otro lado, ¿qué énfasis tiene que marcar la iglesia para ser relevantes en esta cultura? Bien, muy buena pregunta. Creo que lo dije, pero lo reitero. Creo que una de las características es esta apertura hacia la vulnerabilidad. Creo que em, hoy la sociedad lo que está buscando es aquel que me entiende, aquel que me comprende. Otra vez, la figura de Jesucristo, en la encarnación, en el modelo encarnacional de Jesucristo, aquel que me entiende, aquel que me comprende. Creo que esa es la característica del pastor de este tiempo, o del líder, o de los pastores, o de la pastoral de este tiempo. Una pastoral que entiende mi debilidad, porque también es débil como yo. Reitero esta perspectiva que traíamos posiblemente de una teología más moderna, de un líder fuerte, un líder, ¿cómo decir? Un líder fuerte, pero cuando digo fuerte lo que estoy diciendo no en el mal sentido de la palabra, sino aquel líder inequívoco, aquel líder que sabe todas las respuestas, aquel líder que no se quiebra nunca, aquel líder que tiene un grado de perfección al cual aspiramos a llegar. Ese modelo de líder, yo creo que ese es el modelo de líder que el posmodernismo no es el que está buscando. Creo que otra vez, la sociedad posmoderna está buscando más a un líder que me comprende, que me entiende, que habla el mismo lenguaje que yo, que es distinto a todos los que conocí anteriormente. Y esos que conocí anteriormente vienen con un resabio otra vez cultural más modernista. Eh, Otra vez, solamente observemos lo que acaba de suceder en Argentina. ¿Mm? El, el, lo que acaba de suceder en Argentina en el ambiente político, por supuesto que tiene que ver con aspectos de mala política anterior, tiene que ver con desgaste de políticos anteriores. Sí, sí, todo eso está bien y podemos encontrarle esa beta, pero si no observamos algo más, entonces estamos viendo solo una parte. Y lo que debemos ver es que la sociedad ha cambiado, la sociedad argentina ha cambiado, la sociedad argentina ha cambiado y lo ha mostrado en el mundo político. La pregunta es, ¿por qué no debería mostrarlo también en el mundo religioso o en el mundo de la fe, o en el mundo de la creencia, o en el mundo de la educación, o en el ámbito del trabajo, o en el ámbito empresarial? Entonces, esa idea del el outsider es esa idea, ¿no? Del que viene de afuera, del que es distinto, del que no necesariamente es perfecto ni fuerte, sino incluso aquel que es vulnerable. No digo con esto que tenemos que salir a ventilar todos nuestros errores. Lo que sí digo es que lo que la sociedad hoy está buscando es más líderes que entiendan, que comprendan, más humanos. Y lo mismo con la iglesia. Creo que la iglesia de hoy es una iglesia que debe despojarse de ciertas vestiduras para mostrarse humana. ¿Cómo es? La iglesia, por supuesto que tiene un llamado divino, pero la iglesia está conformada por humanos. Y es esa iglesia humana que está siguiendo a Jesucristo. Y es esa iglesia que cuanto más humana se muestre, más cerca va a estar entonces del hombre o de la mujer eh, posmoderno. Bien, gracias Carlos. Vamos a la que viene. ¿Podemos pensar que las teologías llamadas periféricas son una manifestación posmoderna?
Sí, claro que sí, sí, sí. De hecho, en el pensamiento posmoderno, esta idea de periférico habría que quitarlo. Es decir, porque no hay teología periférica o de centro, es decir, teología es teología, en el pensamiento otra vez posmoderno, ¿no? Yo entiendo lo que quiere decir por periférico, pero cuando le ponemos ese adjetivo de periférico, lo que estamos diciendo es que hay algo que es periférico y algo que es central. Y en el pensamiento posmoderno no existe tal cosa. Es teología y punto. Es tu teología, es mi teología. Y esa teología está cruzada mayormente por la experiencia. Yo entiendo que cuando se cita esta idea de teología periférica, lo que está hablando es de esto, es de una teología más, que viene, que surge de la experiencia, que de la otra teología, la teología tradicional, que surge más de la razón. Todos aquellos que hemos estudiado algo de teología, nos hemos tenido que sentar y quemar las pestañas. Es decir, leer y leer y leer. ¿Por qué? Otra vez, porque esta idea de la teología es racional. ¿Mm? No digo que está mal ni hay que descartarla. Creo que debemos mantener esa idea de la racionalidad, pero en este contexto de una sociedad posmoderna, mayormente a los jóvenes, si nosotros le mandamos a leer un libro de este vuelo, de Schaeffer o de cualquier otro de los teólogos que nosotros hemos leído, que posiblemente sea alguno de nuestros favoritos, y seguramente ese libro va a quedar para trabar la puerta del joven en su cuarto. Eh, pero cuando nosotros llevamos, de alguna manera, este elemento racional, lo llevamos y le dejamos lugar para lo que es la experiencia y para lo que es el compartir en diálogo, ahí es donde creo que la teología puede ganar espacios para ser escuchada y de hecho tiene que ser escuchada. Bien, vamos a la que viene. Tenemos dos preguntas más. Dice, ¿el surgimiento de iglesias, ministerios independientes no denominacionales sería una manifestación del posmodernismo? Sí, claro. Eh, si bien otra vez, este movimiento de iglesias que ya no le llaman postdenominacionales. Si bien podemos encontrar estos inicios desde mucho tiempo anterior, lo que sí hoy se está viendo es que ya la gente verdaderamente no le interesa pertenecer a una denominación. Eh, Sobre todo otra vez a la gente joven, ¿sí? Es decir, la gente joven, ¿por qué va a tal iglesia? Y porque ahí están mis amigos, o porque ahí está la chica con la cual converso y me cae bien y la verdad que paso un buen tiempo con ella, o porque ahí está aquella persona que me escucha, que me entiende, que me comprende, aquella persona que es afín a mis necesidades. Es decir, por eso es que busco la iglesia, por eso es que busco tal iglesia. Pero si nosotros hacemos un sondeo, y de hecho sería bueno hacerlo entre nuestros jóvenes o gente joven, 30 para abajo, y le preguntamos por qué está en la iglesia, yo creo que difícilmente diga, y porque soy bautista, porque soy pentecostal, porque soy anglicano, porque soy X. Eh, es más, cuando nosotros le decimos, usted está en una iglesia pentecostal, dice, ¿y eso qué significa? ¿Es malo? No, no, queda tranquilo que no es malo. Eh, Porque otra vez, este surgimiento del post-denominacionalismo, si bien viene desde antes, eh, hoy la gente en sí va a la iglesia por otras razones. Y si se acerca a la iglesia va a ir por otras razones, no va a ir por un tema de denominación o de asociación. Recordemos otra vez, miremos el aspecto social, miremos el aspecto social y político, donde otra vez existe un rechazo hacia lo institucional y existe un rechazo hacia la asociación de las ideas que aquel me quiere meter a mí. Lo que hoy hay es
una emancipación de eso. ¿Eh? Por eso es que, otra vez, los partidos políticos pierden adeptos, los sindicatos pierden adeptos, salvo que, bueno, por un tema, digamos, de fuerza mayor, pero si no, nadie hoy está pensando en asociarse, por ejemplo, a eso, a instituciones. Pero sí, hoy la gente está pensando en ser parte de, asociarse a otros, eh, sobre todo por un aspecto de solidaridad. Entonces, claro que sí, es un fenómeno que se viene viendo y cada vez se va a profundizar más este tema del post-denominacionalismo. Bien, y la última, Carlos, por el tiempo ya se nos fue. Si tomamos el pensamiento de John Caputo, podemos decir que, que los expositores de la palabra la están diluyendo, dejando de lado la historia del cristianismo. Eh, bueno, puede ser, puede ser que esa sea una razón. Mire, somos hijos de nuestra época. Es decir, no podemos, por más que querramos, no podemos, vivimos en este mundo posmoderno que está siendo gobernado por una filosofía posmoderna y por lo tanto no podemos pretender no serlo. Si nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestra cotidianeidad responde a la época en la que estamos viviendo. De hecho, otra vez, si nadie se pone a pensar o a discutir por qué usamos las redes sociales, las usamos simplemente. Nadie se puso a pensar, bueno, hoy voy a usar la red social, la usó. Nadie se puso a pensar hoy cuando se levantó a la mañana diciendo, ¿y por qué tengo que usar el WhatsApp yo? La usamos como una herramienta más. ¿Por qué? Porque somos hijos de esta época. El WhatsApp es hijo de esta época. Las redes sociales son hijas de esta época. Nosotros somos parte de esta época y por eso usamos redes sociales, por eso usamos WhatsApp, porque somos parte de esta época. Por lo tanto, una de las razones por las cuales, yo no sé si decir que se ha diluido el Evangelio, porque eso ya sería hacer un, este, eh, un juicio de valor, eh, y general, sobre todo muy generalizante, pero sí hoy en día la predicación, la exposición, la enseñanza es hija de la época. ¿Está mal? No, yo creo que no está mal. Lo que debemos hacer es reconocer que es así, ser consciente de que así es. Eh, ¿Y qué significa, qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ser fieles a las escrituras, por supuesto, y enseñar todo el consejo de Dios. La forma, la manera y los tiempos, eso puede cambiar. La escritura no va a cambiar. Ahí es donde vamos a poner, sí, de alguna manera estamos poniendo, alguien me dirá, pero ahí estamos poniendo una barrera en la sociedad, con la sociedad posmoderna. Sí, recuerde que Pablo no diluyó el Evangelio, Pablo presentó el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y fue tal que le dijeron, ya te vamos a escuchar de nuevo hablar acerca de la resurrección. Cuando Pablo habló de la resurrección, al final del discurso de Hechos 17, la gente se levantó y lo dejó hablando solo. Y le dijeron, bueno, ya te vamos a escuchar hablar de ese tema, decir otra vez, ese es un tema que no es parte de nuestra realidad filosófica. Bueno, es probable que cuando nosotros hablemos el Evangelio, aquellos aspectos del Evangelio que no encajan dentro de lo que es la filosofía posmoderna, como por ejemplo el tema del pecado, el tema de la maldad humana, el tema de las consecuencias del pecado. Esa consecuencia del pecado fue que Jesucristo tuvo que padecer y morir por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Cuando nosotros hablemos, por ejemplo, del futuro que nos espera, de un futuro mejor, de la eternidad, es probable que tengamos las mismas respuestas. Es probable que la respuesta sea, ya te escucharemos otra vez hablar de lo mismo. Pero recuerde que al final del mensaje de Pablo en Atenas, hubo algunos que le siguieron.
Hubo algunos que siguieron a Pablo, incluso una mujer que aparece con nombre, muy raro. Por lo tanto, se piensa que era una persona, una mujer importante de la alta alcurnia griega y que llegó a ser una persona importante en el ámbito cristiano posteriormente. Se cree, no necesariamente es revelación bíblica, pero lo que quiero mencionar es que el mensaje debemos transmitirlo completo. Lo que sí debemos hacer, creo yo, y por eso mencioné a lo último esta idea de tenemos que transmitir el mensaje no solamente de una manera discursiva, sino que tenemos que utilizar todos los medios posibles y todas las formas posibles por hacerlo. La teología, por ejemplo, está ausente en los espacios lúdicos. Debemos hacer presente a la teología en los espacios lúdicos. Imagínense juegos electrónicos donde haya un mensaje teológico, por ejemplo, en ellos, donde los chicos, los jóvenes hoy pasan horas jugando en juegos, en juegos. Imagínense la teología allí. Imagínense un juego desde la parte lúdica, la persona pueda llegar a tener un mensaje acerca de Dios, que Dios comience a revelarse a través, por ejemplo, de un juego electrónico. La ciencia ficción, eh, el género de la novela, el género de la poesía, la música, el cine, el teatro, la escenografía, la tecnología, las redes sociales. Imagínense todos esos espacios que están abiertos para la teología en este tiempo. Y olvídese, y esto es algo que tenemos que al menos tener claro, nadie nos va a rechazar. Porque hoy una de las cosas que la cultura posmoderna tiene es que te van a escuchar. Y que después acepte tu mensaje, bueno, ya son dos cosas, dos pesos aparte. Y en esos dos pesos aparte, créame que todavía el Espíritu Santo sigue teniendo poder para convencer de pecado, para convencer de justicia al ser humano de todas las épocas. Pero la sociedad posmoderna hoy no va a rechazar tu mensaje, te va a escuchar, porque quiere escuchar tu verdad. Pero para poder nosotros transmitir la verdad, comenzar a quitar ese ropaje de Dios, revelando a Dios a estas nuevas generaciones, necesitamos primero escuchar. Y de manera creativa, entonces, presentar a un Dios, reitero, que quiere revelarse a este mundo. Un Dios que está interesado en revelarse a esta sociedad en este tiempo de la posmodernidad. Carlos, gracias. Si pudieras orar y les recuerdo entonces las próximas dos charlas gratuitas que tenemos en Innovo, estas sí son las últimas. Casa Urfel, jueves 30 de noviembre, 20 horas hora argentina, una experiencia con universitarios, afectando ya a 700 chicos en Córdoba. Y el lunes 4 de diciembre, una interpretación del informe Suicidio de Presidencia con un mensaje pastoral en mi caso. Carlos, terminamos orando. Señor, gracias por este tiempo, por cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que, Señor, han participado de esta charla. Y, Señor, oramos que nos des sabiduría en este tiempo para ser portavoces del mensaje tuyo. Señor, así como usaste a Pablo en Atenas, en un contexto totalmente distinto al que, Señor, él podría haber esperado para compartir el mensaje tuyo. También nosotros en este tiempo, Señor, vivimos en una época que le ponemos esta característica, esta nota de difícil, pero Señor, es en estos tiempos donde tu luz brilla. Y te pido, Señor, que podamos ser portavoces tuyas de tu verdad, que podamos revelarte, Señor, que podamos mostrarte al mundo de distintas formas, de distintos modos. Úsanos para tu gloria, Señor, y para salvación de muchos a través de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Muchas gracias a todos por pasar este rato con nosotros. Los esperamos ver la próxima. Síganos en las redes sociales. Contamos con ustedes. Gracias. Gracias, Carlos. Un abrazo. Adiós. Que tengan buenas noches.